Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. Soy el presbítero Héctor Fernando Martínez, tengo 30 años de servicio misionero en la diócesis de la Tarahumara. Actualmente soy el vicario de pastoral y de vicario general de la diócesis, también el coordinador nacional de los vicarios de pastoral del país. Soy párroco en una comunidad indígena que se llama Sisogichi, que es la catedral de los Rarámuri o de los Tarahumaras, como son conocidos en el resto del país. Y pues sobre todo me defino como un misionero feliz. La Dios de la Tarahumara cuenta actualmente con 17 parroquias, aproximadamente 300,000 habitantes. Es en realidad un territorio deshabitado, pero muy abrupto, de muy difícil acceso. También la Diócesis de la Tarahumara tiene las zonas de más alta marginalidad en México. Estamos en los índices de desarrollo humano muy por debajo de lo que se pide en los estándares mundiales. Entonces es una zona de mucha pobreza material, pero de mucha riqueza mística por el lugar que es una sierra, por sus montañas, por sus barrancas. La diócesis inició en 1994, pero la diócesis es heredera del Vicariato Apostólico de la Tarahumara, que duró 50 años, de 1950 a 1994. Y también el Vicariato Apostólico es a la vez heredero de la misión jesuita, que buscó en 1900, con el regreso a la Tarahumara, retomar las antiguas misiones que florecieron de 1676 a 1773, casi los 100 años, y que es lo que se llama la primera evangelización, que finalmente es la que hoy aún perdura en sus frutos. Aunque a nosotros no nos gusta tanto decir que las culturas de los pueblos originarios tienen semillas del verbo, más bien decimos tienen auténticos frutos del Espíritu. O sea, si uno ve los valores cristianos que ellos viven, la autenticidad con que los viven está muy por encima a veces de nuestras iglesias o de nuestras diócesis. Y creo que ese es el valor de la diócesis de la Tarahumara, que es una iglesia que cuenta con una iglesia autóctona, con una auténtica enculturación, como hoy se nos dice desde la misionología, hecha por los mismos pobladores originarios. Actualmente la Tarahumara ha dado vocaciones laicales en sus ministerios propios, pero también hemos tenido un sacerdote rarámuri que lamentablemente falleció. Tenemos un diácono permanente, tenemos 4 seminaristas en teología, muy buenos estudiantes, y más de 20 religiosas que han hecho en las distintas congregaciones que han trabajado, la opción por la vida religiosa, a pesar de lo difícil que es que florezcan estas vocaciones en las culturas indígenas por otro tipo de valores, de la familia, de la comunidad. Pero aún así podemos decir que la iglesia de Tarahumara está buscando tener sus propias vocaciones. Bueno, el sacerdote tiene un papel importante dentro de la liturgia rarámuri. Tenemos un ritual rarámuri que la Santa Sede nos ha privilegiado como ser de una iglesia que tiene un ritual propio de fiestas rarámuri, donde lo principal es la danza, el ofrecimiento a Dios del cuidado del mundo. Y el sacerdote participa como uno más. Él preside la Eucaristía, pero no preside la fiesta ni toda la liturgia, que es todo un entramado de procesiones, de tomar la palabra, las autoridades tradicionales para predicar ellos la palabra, para poder decir el tiempo de duración de las danzas. Para que me entiendan, quiero decir que en la Tarahumara lo que nosotros usamos como el canto litúrgico que acompaña las celebraciones, acá se hace con danzas. Se pide perdón con danzas, se ofrecen las ofrendas con danzas, la comunión se celebra con danzas. La misión de la Tarahumara es la joya de los jesuitas, junto con
la misión de las reducciones en el Paraguay. Solo que aquí se dio otra forma. Los jesuitas llegaron al noreste de México, entraron a la Sierra Tarahumara y 8 de ellos perdieron la vida en este intento de evangelización, hasta que fueron poco a poco encontrando la forma, como diría Bartolomé de las Casas, el único modo de acercar a la gente a la verdadera religión, que es con la propuesta de vida. Y en eso fueron muy exitosos, de tal manera que hoy los rarámuri, que se llaman a sí mismos Rarámuri Pagoto son el único pueblo indígena del mundo que en su propia denominación se llaman a sí mismos los hombres bautizados. ¿Cuál es la particularidad principal de su religiosidad? El danzar. Para ellos, danzar o morir es, digamos, la propuesta que tienen para el mundo. Nosotros creemos que los rarámuri son una reserva espiritual para un mundo sin Dios, porque su principal mandamiento de fidelidad a Dios es vivir en la pobreza. Para ellos la pobreza es libertad. Y ellos me enseñaron otra manera de definir la pobreza como libertad. Hoy sigo creyendo, por ejemplo, por decir algo paradójico, San Francisco de Asís fue un santo que para llegar a la santidad fue un rico que quiso vivir pobre en el seguimiento de Jesús. Los tarahumaras son, los rarámuri son, el pueblo que siendo pobre se da el lujo de querer seguir siendo pobre. Es decir, vivir en un asentamiento disperso, el no acumular. El principal mandamiento de la teología rarámuri es no hay que acumular, porque nosotros creemos en un pobre Dios, que nadie habla así de Dios. Y pobre Dios quiere decir es el que nos ha dado todo. Nos dio a su Hijo, nos ha dado la vida, nos ha dado este mundo para que nosotros lo cuidemos. Y entonces la síntesis religiosa del pueblo rarámuri me parece una de las síntesis más logradas de lo que nosotros llamamos inculturación, de lo que llamamos iglesia autóctona, del sentido de vida digna, donde la persona es muy valiosa por el hecho de ser hijo de Dios, y finalmente con unas experiencias de vida comunitaria que hoy son para el mundo una propuesta y una protesta de este mundo sin Dios, de este mundo sin corazón, como diría el Papa Francisco. Y los rarámuri son una antigua civilización futura, es decir, tienen mucho arraigo y mucha identidad, pero no podemos decirlo ya de todos. Los desplazamientos masivos, la violencia derivada del narcotráfico, la falta de trabajo, el ya no poder ir a lugares donde no quisieran tener el contacto con este mundo tan despiadado y tan racista, les ha hecho más bien salir ya de la sierra. Entonces no podemos hablar de que haya una uniformidad en el sentido de los rarámuri. Hay muchos pueblos rarámuri en donde podemos apreciar desde pueblos en resistencia con su fe y su identidad cultural, y pueblos ya muy aculturados donde han entrado los medios de comunicación, el afán de consumismo, el afán de poder derivado de la violencia del narcotráfico. Pero aún así hay muchas propuestas que vienen de muchas comunidades que han querido seguir resistiendo la invasión. En los rarámuri todo es resistencia. Sus fiestas todas son de noche, bailando, altas temperaturas, resistencia al hambre, resistencia a las grandes distancias. Los rarámuri son conocidos en el mundo como los corredores de fondo más resistentes, o sea, pueden correr casi 100 kilómetros seguidos, ¿sí? Y duran días para hacer esto. Pero esa definición de ellos como corredores es más una política oficial de parte de los gobiernos, porque lo más valioso para ellos no es correr, es danzarle a Dios. No todos corren, pero todos danzan. Y hasta hace 30 años, cuando yo llegué, los rarámuri no danzaban las mujeres. Hoy son las mujeres las que están manteniendo la identidad, conservando la liturgia rarámuri, participando en la iglesia, y son ellas las que están salvando a la comunidad precisamente de toda esta situación de caos, de invasión, de migración que ha sido devastadora para la cultura. Entonces es complejo decir que todos están resistiendo.
diríamos que todavía tienen muchas formas eficaces de resistencia al consumismo, al materialismo, a la indiferencia, pero evidentemente es muy difícil, como en todos los pueblos indígenas del mundo, decir que la transmisión de sus costumbres se está haciendo de manera eficaz de los adultos a los jóvenes. No, como en todos lados, en África y en Asia, también en la cultura rarámuri hoy está siendo muy complicado la transmisión a los jóvenes de las costumbres y de los usos de los rarámuri. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos. Un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. Para conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, visita acn-global.org.